y de absorción. Entonces, retomemos. Monómeros o ladrilletos de los carbohidratos. Monosacáridos. ¿Cuáles son los ladrillos de las grasas? ¿Cuál? De las grasas, el colesterol. ¿Cómo? Colesterol. O sea, si yo junto varios colesteroles, ¿puedo formar un fosfolípido? No. Entonces son los ácidos grasos libres. Esto es lo contrario. Man, junto varios ácidos grasos, ¿puedo formar un colesterol? No. ¿Qué caracteriza las grasas? ¿Qué hemos dicho? Que son hidrofóbicas. Entonces, las grasas no tienen un ladrillito como tal. Algo lo identificamos como grasa es por su interacción con el agua. ¿Listo? Y recordemos nuestra, ¿verdad? Con lo que empezamos este módulo. Entonces, cuando comemos allí grasas, estamos comiendo principalmente, muchachos, triacilgliceroles, estamos comiendo fosfolípidos y, como ustedes lo dijeron, estamos consumiendo colesterol. Listo, noten muchachos que no hay un patrón común, ¿cierto? Noten que pues, obviamente es muy diferente un ácido graso libre a un colesterol. Pero lo que sí podemos notar es que tanto los triacilglicerol como los fosfolípidos como el colesterol tienen una colita de ácidos grasos. Pero, vuelvo y le repito, no hay un ladrillito común. Entonces ya dijimos, ¿qué lo caracteriza? Que las grasas son hidrofóbicas. Y entonces, ¿qué decíamos? Cuando las grasas están en un ambiente acuoso, ¿qué forman? ¿Celos? Se acumulan ellas, estamos despreciando el sancocho, y estamos en nuestro estómago, se forma una capa que es de lípidos y la otra capa que es acuosa, ¿cierto? Y les decía el ejemplo típico, el sancocho bien, una sopa bien grasosa, se ven cómo se forman esas botosas de grasa, ¿cierto? Muy bien. Y entonces ya habíamos hablado de la importancia de las secreciones biliares y ¿qué decíamos? ¿Qué queremos hacer con esa gota grandota? Claro, se puede cortar y ¿Qué es la E? pequeñas Micelas. En gotas muy pequeñas, ¿le llamamos cómo? Micelas. Micelas mixtas, ¿cierto? Muy bien. ¿Y para hacer eso qué necesito? Las sales biliares, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muchachos, noten esta gráfica. Arrancamos en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué no arrancamos en la boca? ¿Qué decíamos? Sí hay, pero la enzima es como muy poquita. ¿Cómo se llama esa enzima? Lipasa. Lipasa lingual, ¿cierto? Pero la lipasa lingual no la tragamos, se secreta, no hay mucha, pero no la tragamos, y se junta con la lipasa gástrica. ¿Y qué decíamos? ¿Qué le pasa a la comida en el estómago? Estómago proximal, ¿qué le pasa? Se almacena. Y luego pasa al estómago distal. Y actúa como una. Entonces, ¿qué le pasa a la comida? ¿Cierto? Entonces tengo lipasa lingual, tengo lipasa gástrica, tengo los ácidos. Entonces esa gota ya se va haciendo más pequeñita. Sí. Correcto. Entonces noten, muchachos, que aquí en el estómago ya voy a tener gotas más pequeñas. Y allí entonces en el quimo tengo esas goticas que son más o menos del orden de micras, pero las necesito más pequeñas. ¿Por qué más pequeñas? ¿Para aumentar qué? El área superficial. ¿Para que actúe quién? Las enzimas, correcto. Entonces, muchachos, noten que aquí está la gota. Les decía que ya tengo algo de lipasas en el estómago, ya hay algo de gradación, ¿sí ven? Y hay por ahí unos ácidos grasos libres y tengo monogliceroles. Y allí entonces, en el intestino, viene la secreción de las sales biliares. ¿Qué me estimula esa secreción? Principalmente, ¿qué tipo de alimentos? Grasas que me estimulan la secreción. Ahora sí, Álvaro, ¿de? ¿Y qué hace la colecistoquinina? Controla la vesícula y relaja el esfínter. Muy bien. Y entonces, muchachos, finalmente fórmulas micenas. Ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? Y nos interesa
esta partecita. Entonces decíamos, muchachos, no sé, ahí el profe me dijo que había una pregunta que no me entendía. Una pregunta muy sencillita, que dije, ¿cuál es el precursor de las sales biliares? Colesterol. Sin embargo, alguien dijo que no me entendía esa pregunta. Para ese alguien, si está acá, es el colesterol. Y si no recuerdan la palabra precursor, en otra clase decía, ¿cuál es el precursor de las hormonas esteroideas? Colesterol. ¿Cuál es el precursor de las catecolaminas? ¿De las qué? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Catecolaminas, colesterol. No. A ver, catecolaminas. ¿Recuerdas las catecolaminas de las hormonas tiroideas? Tirosina. El aminoácido tirosina. Bueno, y Triptófano de entonces, melatonina. ay muchachos, voy a dejar de endocrino. Muy bien, entonces muchachos decíamos que finalmente lo importante para el tema de niños de degradación era que ese colesterol que es hidrofóbico pudiera tener una parte hidrofílica, les decía, para que actuara como ahí un agente doble. Y entonces eso lo se hacía mediante la conjugación. Y la conjugación es adicionar aminoácidos. Y esos aminoácidos tienen una carga. Entonces esa parte que tiene la carga va a ser hidrofílica. La parte apolar es hidrofóbica. Y se ve algo así. ¿No? La parte hidrofóbica, donde está el colesterol, y la parte hidrofílica, donde se adicionaron los aminoácidos. Y entonces tengo aquí mi gota de grasa o mi micela, y entonces esa ácido biliar puede ingresar y por un lado interactúa con las grasas, pero por otro lado rompe la interacción. Y entonces, noten, tengo aquí mi gota de grasas y les decía que en el estómago ya hay algo de degradación, y noten que aquí dentro, en el núcleo de esa gota, ya tengo algunas grasas parcialmente degradadas, pero se forman varias capas de lípido y entonces, como ustedes lo dijeron, pues el área superficial es poca. ¿Qué necesito? Aumentarla. ¿Y qué adiciono? Las áreas biliares. ¿Y qué me está mostrando esta gráfica? Entre más sales biliares yo adiciono, ¿qué va pasando con esta gota? Noten que acá hay un desprendimiento de un pedacito, pero sigue teniendo muchas capas de grasa. Sí. Más sales biliares, noten que ya, pues aquí en forma esquemática, una sola capa, y adiciono más. Y entonces lo que era una capa doble, si la ven, tienen que la mitad hay un límite, Sí. se convierte en una micela que solo tiene una capita. Y esa micela, pues van a ser muchas, les decía que son del orden de nanómetros, pues va a aumentar el área superficial para que actúen entonces las enzimas. ¿Hasta allí me hago entender? Sí. Muy bien. Y ya lo dijeron ustedes, muy importante para esa secreción biliar, la participación de la colecistoquinina. Aquí estamos viendo que entonces me contrae la vesícula biliar y me relaja el esfínter de. Muy bien. También les decía que esas sales biliares se producen diariamente, pero no son suficientes para suplir toda la demanda para la degradación de grasas. Entonces se están reciclando. Y eso se conoce como la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Recuerden que acá entonces se van a reciclar tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, se van a reciclar las sales biliares. Muy bien, entonces muchachos, tengo bilis, ya, la secreté la bilis, tengo sales biliares. ¿A quién más necesito yo? Las enzimas, ¿que vienen de dónde? Del pan. Del páncreas, ¿cierto? Correcto. Entonces necesito la secreción pancreática. Y allí, entonces muchachos, voy a tener diferentes moléculas que me permiten la secreción de esas enzimas. ¿Y cómo se llaman? Secretagogo, ¿cierto? Secretagogo principal, colecistoquinina, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, muchachos, ¿qué secreto allí? Estas enzimas. Noten
que está la lipasa, que se secreta de forma activa, y la esterasa de colesterol. La fosfolipasa se secreta en forma de enzimógeno. Y entonces, muchachos, su nombre lo dice, la esterasa de colesterol, ¿a quién va a degradar? Al éster de colesterol. La fosfolipasa y la lipasa. Les dije al inicio, tres lípidos. A los triacilgliceroles. ¿Listo? La lipasa degrada los triacilgliceroles, correcto. Entonces, muchachos, esas son las tres enzimas. Aquí hay una que no la muestran, pero resulta que la lipasa, ¿ves? Todas esas tres son proteicas, entonces no se unen fácilmente a la micela. Entonces, muchachos, también se secreta un cofactor que es la colipasa. La colipasa ayuda a estabilizar la lipasa y casi que se secretan en cantidad de relación 1 a 1. Y entonces, muchachos, ya con esa secreción, ahora sí comienza la degradación. Entonces noten que a diferencia de los carbohidratos son hidrosolubles, rápidamente salen del intestino, del estómago, rápidamente se degradan y se absorben. Noten que las grasas necesitan un proceso más largo. Por eso hablábamos de forma de cosas, cuando le da la pálida, pues no se le da grasa, da mucha energía, pero se demora la obtención de esa energía. ¿Listo? Y entonces, ya ustedes lo dijeron, desde el páncreas secreto lipasa, fosfolipasa y esterasa de colesterol. La lipasa va a romper en la posición 1,3 de este triacilglicerol y me produce un monoglicérido y me produce 2 ácidos grasos libres. La fosfolipasa rompe aquí en esta posición 2 de este ácido graso y me produce un ácido graso libre, y en este caso, como es una lecitina, lo que es este fosfolípido, me produce una lisolecitina. Y la esterasa de colesterol me rompe este éster de colesterol, que es el colesterol más una cadena de ácido graso, rompe acá y me produce el colesterol y un ácido graso libre. Entonces, en conclusión, noten que algo en común de la degradación de estos lípidos es que siempre se producen ácidos grasos libres. ¿Listo? Muy bien, entonces atacan las enzimas y la micela ya comienza a hacerse más pequeña, porque los componentes de esa membrana van a ser degradados y van a difundir hacia la pared, hacia la membrana de enterocito. ¿Y qué le pasa a las sales biliares? Se reciclan, ¿cierto? Circulación enterohepática, gracias. Entonces vean aquí, muchachos, la micela, noten que tengo la capa de lípidos, al interior tengo lípidos parcialmente degradados, y recuerden que en la micela tengo las sales biliares. Se comienza a hacer la absorción de lípidos y las sales biliares, noten que forman una micelita de sales biliares, y por eso se pueden absorber a través del intestino y van hacia la circulación enterohepática. Muy bien, ¿y qué sucede con los lípidos que se degradaron? Entonces pueden tomar 3 caminos. ¿De qué está hecha la membrana? De Fosfolípidos. ¿Sabes qué fosfolípido se puede quedar ahí? Sí. Sí. Entonces noten, aquí un fosfolípido puede quedar haciendo parte de la membrana, pero el fosfolípido pues interactúa con los lípidos, ¿cierto? O sea, puede atravesar. Y muchachos, se descubrió por un medicamento que los lípidos grandes, como por ejemplo los colesteroles, pueden pasar a través de algunos transportadores, y también algunos ácidos grasos largos, grandes, pueden pasar a través de transportadores. Este transportador se conoce como PAR CD36. Entonces, mediante esas 3 vías se absorben los lípidos, se quedan en la membrana, atraviesan la membrana o atraviesan la membrana a través de un transportador. Muchachos, ¿hasta allí me hago entender? ¿Es claro? Ok. Y entonces, muchachos, de nuevo
algo adicional y diferente a los carbohidratos. Entonces, ¿qué pasaba con la glucosa? ¿Se absorbía como glucosa? Como glucosa, sí. Iba al intersticio como glucosa. Sí. ¿Cierto? Vean, muchachos, qué puede pasar acá con los lípidos grandes. Entonces decíamos, triacilglicerol, lo ataca la lipasa, ¿me forma qué? Un monoglicérido y los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres pueden pasar por la membrana o se quedan en la membrana. Y ese monoglicérido también puede pasar por la membrana. Y vean qué le pasa adentro. Se vuelve a ensamblar. Entonces, muchachos, los lípidos grandes se ensamblan dentro del enterocito y se empaquetan en kilomicrones. Los kilomicrones son muy grandes. ¿Y cómo son los vasos sanguíneos que llegan allá al enterocito? ¿Cómo es sus capas tienen poros, como unos polímeros? Pero son muy pequeños. Por lo tanto, el kilomicrón no puede entrar. Entonces, muchachos, los kilomicrones van a la circulación linfática, mientras que los lípidos pequeños se atraviesan como tal y van a la circulación. ¿Listo? Entonces, muchachos, resumiendo acá, noten, entonces la micela va a ser atacada por las enzimas, libero los componentes de esos lípidos ya parcialmente degradados, luego los degrado con las enzimas. Dijimos que las sales biliares se reciclan y los lípidos pueden pasar, si son pequeños, pasan por todo el enterocito y van hacia la circulación sanguínea. Los lípidos grandes se reensamblan dentro del enterocito y se empaquetan en kilomicrones. Los kilomicrones, entonces, por transporte vesicular salen del enterocito y van hacia la circulación linfática. Pero recuerden que finalmente la linfa desemboca ya en también la circulación sanguínea. Muchachos, ¿nada por entender? O sea, porque los que se van a ensamblar, dijiste que son los que son grandes, ¿verdad? Los que se ensamblan son los que son Los grandes. grandes, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos y también no se reensamblan, pero se empaquetan los kilomicrones, por ejemplo, los ácidos grasos de más de 12 cadena gramos, larga, que se consideran ya de cadena larga. Ah, ok. Los que sí son cortos, por ejemplo, los ácidos grasos libres, Pero de cadena corta, menos de 12, si atraviesan las dos membranas y van a la circulación normal. Dime. Entre más grande sea un ácido graso, o entre más amigos tenga, más va a poder. No puedes quitar. Que van a la circulación. No sé, Para separarme los vecinos, pero es que no vi. tiene empaquetamiento ahí va a ser más rápido. Muy bien. Entonces, vamos resumiendo. Niños. Muy bien, otra vez volvamos a esta grafiquita. ¿Y qué decíamos? ¿Por qué arrancamos en el estómago? ¿Qué pasa en la boca? ¿Cierto? Ahí sí pasa lingual, pero es muy poquito. Pero llegamos al estómago y entonces la lipasa lingual sí se une con la lipasa del estómago y esa gota grande ya puede irse haciendo más pequeña, ¿cierto? Porque además, como ustedes lo dijeron, pues tengo allí la bomba entrante. Entonces allá hay algo de emulsificación. Pero es muy poquita. ¿Dónde termina la degradación y la absorción? Intestino. Entonces, para que se dé esa emulsificación de forma más adecuada, ¿a quién necesito? Las sales biliares. ¿Qué era secreto? Pues desde la bilis, ¿cierto? Y ya con las sales biliares, ahora sí voy a tener las micelas que son muy pequeñitas. Muy bien. ¿Y ahora quién necesito?
La La lipasa, lipasa, fosfolipasa y la colipasa. esterasa de colesterol. Muy bien. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces hay alguien que me ayude. Colipasa. ¿Cierto? Ya con todo ese cóctel de enzimas, ahora sí degrado los lípidos. Y entonces, muchachos, ¿cómo pueden ser absorbidos los lípidos después de degradados? Si son pequeñitos, pasan, se puede salir en la membrana o pasar Pueden quedarse en la membrana, o en kilómetros. atravesarla Ajá. o entrar por El sistema linfático. transportador, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué le va a pasar a los lípidos grandes allí en el enterocito? Se van a ensamblar. Se van a ensamblar. Y se empaquetan en Kilómetros. y de allí van a la circulación linfática, correcto. Los lípidos pequeños atraviesan las membranas y van a la circulación sanguínea. Correcto, muy bien. Recuerden que les decía, cuando hablamos de movilidad, que la absorción de grasas es muy eficiente. Les decía que más o menos un 95% de lo que consumimos de grasa se absorbe. Y el resto pues van a salir entonces en las heces fecales. ¿Listo? Muy bien, muchachos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Entonces, espero que así sea, muchachos, pila. Tenemos tiempo para el próximo parcial. Ya un poquito, pilas. No vas a hacer tu solución. No tengo aquí las preguntas. ¿Cómo se llamaba la enzima que es un cofactor de la lipasa?